Los muertos del Everest. Una aventura para muchos, para otros un reto y para la mayoría un desafío contra su propia vida, es lo que mejor define al Everest o la frente del cielo como también se conoce. El lugar más alto y donde muchos han querido llegar pero son muy pocos los que lo han logrado. Una hazaña sin duda alguna que nunca olvidarán y harán parte de la historia del techo del mundo. Con 8.848 metros sobre el nivel del mar resulta infinita para poder escalar e invita a los expertos y quienes aman este tipo de travesías a armarse de valor e iniciar el ascenso, el cual está lleno de sorpresas y de un asombroso clima que hace más difícil la faena. Se calcula que atacando la cima del Everest han muerto más de 200 escaladores y los accesos a la cima están plagados de cadáveres visibles que han quedado al aire en el punto exacto donde cayeron, por lo que los escaladores que suben, van sorteando cuerpos que han empezado a bautizar con nombres porque los usan como puntos de referencia en su ascensión. Los peligros al ser escalada esta montaña ya son famosos. Quien llegue a la cima se puede considerar victorioso, único y hasta milagroso. Algo escalofriante y que evidencia lo difícil que es esta aventura son los más de 150 cuerpos humanos que han quedado abandonados al morir en toda la vía. Desde que Edmund Hillary conquistó la cumbre del Everest en 1953, se calcula que 200 montañistas han muerto en su intento de alcanzar la cima. 50 de estos cuerpos siguen congelados en el punto que alcanzaron y son utilizados como hitos para otros montañeros en la ascensión. Instalamos el campamento a 100 metros del escalador de las botas verdes o tienes un saliente apropiado donde apunta la mano de Mallory, son algunas de las expresiones que utilizan los montañeros para referirse a ciertos puntos. El más famoso y uno de los primeros que se ven es el saludador. Le apodaron así porque el cadáver quedó petrificado con un gesto de saludar con los brazos. Como tantos otros, sigue en la misma postura y el punto exacto en el que falleció. El rescate de sus cadáveres es logísticamente imposible, dada la carga que acarrean de por sí los montañeros. El segundo cuerpo más famoso es el de botas verdes, llamado así por el vistoso color fosforito del calzado que llevaba. Botas Verdes era Cheuan Paljor, un aguacil indio que pereció por el frío durante el desastre de 1996, el 11 de mayo de ese año, el más mortífero en la historia de la montaña, cuando 15 montañeros fallecieron en un solo día por culpa de un brusco cambio meteorológico en la cima. Sus restos se hicieron famosos porque todo el mundo que accede por la ruta sur, tenía que pasar al lado de él a menos de 1 metro, casi apartándose para sortearlo. Al lado de Botas Verdes quedó David Sharp, el caso que más escándalo e indignación ha causado entre la comunidad alpinista. David Sharp era un profesor de matemáticas que durante el 15 de mayo del 2006 realizaba su tercer ataque a la cumbre. Había pagado solo $6.200 por viajar con Asian Trekking hasta el campamento base y desde allí había lanzado varias acometidas en solitario, sin oxígeno, sin Sherpa, sin guía, sin radio, sin medicamentos o ningún otro soporte vital. Es decir, que subía con lo puesto casi en plan dominguero, a lo mejor con la intención de batir algún récord. En un momento de su descenso, a última hora de la tarde, se vino abajo y se sentó al lado de Botas Verdes para intentar recobrar fuelle. Los malos augurios de estar sentado al lado de un cadáver debieron de ser tremendos ya que como se desvelaría después, en todo momento era plenamente consciente de que estaba agonizando lentamente y que iba a acabar como él mientras otros escaladores pasaban por delante sin siquiera detenerse para prestarle asistencia. Por delante de David Sharp llegaron a pasar de largo unos 40 escaladores sin pararse. A la 1 de la mañana, se encontró con la expedición Brice liderada por Mark Inglis, un especialista en alta montaña que había perdido las dos piernas por congelación en 1982 y que ahora subía el Everest con prótesis metálicas. Si el riesgo que supone intentar mover a un enfermo en la zona muerta hace que sea una tarea inviable, mover un cadáver es algo que casi nadie se plantea. Cuando alguien fallece, su cuerpo queda en el mismo punto donde cayó y cuando se enfría, se congela petrificándose con el gesto y postura exacta que tenía cuando expiró. Si estaba sentado, se queda allí mismo sentado. Este fue el caso de Peter Boardman, que desapareció en 1982 intentando la complicada ruta nor-noroeste. Fue encontrado 10 años después sentado, como si estuviera durmiendo. Como dato curioso, es uno de los cuerpos que sirvió de inspiración para uno de los tantos capítulos de la serie de televisión de Simpsons. Este cuerpo se encontró sentado en 1992, conservando su posición durante 10 años.
A partir de los 8000 metros, en la franja conocida como zona de la muerte, el oxígeno escasea y los vientos son huracanados, de hasta 285 kilómetros por hora. Los montañeros que logran transitar ese kilómetro final de ascensión se encuentran los cadáveres de Frankie Sarcentiev, la primera norteamericana que alcanzó la cumbre del Everest en 1998 y que murió poco después, y su marido, Sergei, que se despeñó 100 metros después, cuando trataba de recuperar a su esposa. Frankie Sarcentiev aspiraba a convertirse en la primera mujer en hacer cima sin oxígeno y el 22 de mayo de 1998 lograba su objetivo a horas tardías junto a su marido Sergei Arsentev en un tercer intento. Antes de partir, había pedido permiso a su hijo de 8 años para cometer la temeridad. Durante el descenso la pareja se separó sin darse cuenta en la oscuridad de la noche. Sergei llegó al campamento solo para enterarse de que su mujer todavía no había regresado, así que cogió varias botellas de oxígeno y volvió a buscarla. En la mañana del 23 una expedición uzbeka encontraba a Frankis a unos pocos metros de la cima, semi-inconsciente con síntomas de congelación. Tras suministrarle todo el oxígeno que pudieron, intentaron arrastrarla pero resultó imposible viéndose obligados a abandonarla. Cuando estaban cerca del campamento, se cruzaron con Sergei que subía al rescate, siendo esta la última vez que fue visto con vida. Un día después, durante la mañana del 24, dos experimentados escaladores sudafricanos, Ian Woodall y Katie O'Dowd, se topaban con Frankis tirada en el mismo lugar donde la había dejado el equipo uzbeco. El piolet y la cuerda de Sergei estaban cerca pero no había ni rastro de él. Los sudafricanos cancelaron su ascensión de inmediato. Katie O'Dowd ya había tenido una experiencia similar. Cuando descendía de su primera cumbre, se encontró con Bruce Gerrod, un escalador que a pesar de tener fama de ser muy duro en las subidas, lo hacía lentamente. Al hablar con él, el equipo de Katie se dio cuenta de que no estaba bien y era demasiado tarde para seguir subiendo, pero no lograron convencer a Gerrod, afectado por la euforia que provoca la hipoxia, de que abortase su tentativa. Gerrod hizo cima pasadas las 5 de la tarde, se autorretrató en la cumbre, llamó por radio al campamento base donde todos los allí presentes, incluida su mujer, le instaron a bajar inmediatamente, conscientes de que ya era un cadáver. 2 horas después de la foto desapareció. Posteriormente se recuperó la cámara de su cuerpo y su mujer reveló la imagen que le costó la vida. Más sorprendente resulta el caso de Lincoln Hall, al que la prensa británica bautizó como el muerto viviente del Everest. El 25 de mayo del 2006 descendía de la cumbre cuando, aquejado de mal de altura, empezó a acusar serias alucinaciones. Los Sherpas intentaron atenderle hasta que se quedaron sin suministros en medio de una tormenta de nieve y el director del equipo, Alexander Abramov, les ordenaba regresar abandonando a Hall. Cuando llegaron al campamento se comunicaba a la prensa el fallecimiento de su compañero. Sin embargo, a las 7 de la mañana del día siguiente, un equipo estadounidense liderado por Dan Mazur encontraba a Hall a 8700 metros, sentado con las piernas cruzadas, sin guantes, con el mono bajado hasta la cintura y el torso desnudo. Estaba cambiándose de camiseta. No tenía ni gorro, ni gafas, ni máscara de oxígeno o botellas, ni saco de dormir, ni mantas, ni cantimplora de agua. Cuando llegaron hasta él, tan solo espetó: «Les sorprenderá verme por aquí». Mazur tomó una foto de Hall poco después de encontrarlo cerca de la cima. Alucinando, sonreía a pesar de estar al borde de perder todos los dedos de pies y manos. En mayo de 2012 Shriya Shaklorfine, el médico alemán Everard Schaaf y la montañista surcoreana Won Bin perdieron la vida debido a un atasco en la montaña. Se presume que los 3 escaladores murieron por agotamiento y mal de altura, problemas que también podrían haber sufrido otros 2 desaparecidos, un hombre de origen chino y su sherpa nepalí. ¿Por qué siguen ahí? A partir de los 8000 metros, a la entrada de la zona de la muerte, los únicos que pueden ayudar a un alpinista herido o rescatar un cuerpo son los sherpas, los pobladores que viven en los pies del monte. Los miembros de este grupo étnico de Nepal tienen la condición física para sobrevivir las durezas del clima y la falta de oxígeno, pero eso no los mantiene a salvo de caídas o avalanchas. Para rescatar a alguien en esta zona deben arrastrarlo hasta el campamento 2, a 6474 metros, lugar donde pueden llegar los helicópteros. Sin embargo, a esa altura y por las bajas temperaturas los cuerpos de los muertos se vuelven extremadamente pesados, lo que hace la tarea aún más peligrosa y difícil para los sherpas. Este es el motivo por el que más de 200 cadáveres son residentes permanentes de la zona de la muerte en el monte Everest. Causas de muerte.
La causa de muerte más común está relacionada a problemas de salud producto de las extremas condiciones en la montaña, como falta de oxígeno o hipotermia, aunque un número no menor ha fallecido producto de colapsos de hielo o avalanchas. En 2015, 16 personas perdieron la vida tras una de ellas. El lugar donde más fallecimientos ocurren es en la denominada zona de la muerte, que empieza a los 8.000 metros, a menos de 1 kilómetro de la cima del Everest. Esto se debe a que a esa altura la falta de oxígeno empieza a complicar los órganos. Es el lugar más peligroso de toda esta fantástica aventura. En verano la temperatura llega a menos 15 grados. Al estar cerca de esta zona los alpinistas experimentan vértigos, mareos y ganas de vomitar. Sin duda alguna este sector de la montaña es un verdadero desafío que no todos pueden cumplir. Superando los 7.500 metros de altura, hay una sensación de que el cuerpo es muy pesado, los brazos se congelan y la sensibilidad se pierde. El oxígeno que se recibe por los tanques es poco y fundamental para vivir. Basurero. Además de los 40 cadáveres desperdigados en los 840 últimos metros de la ascensión, en el Everest hay una ingente cantidad de basura que dejan los miles de montañeros que cada año emprenden la ascensión al techo del mundo. Para recoger unos y otros, cada mes de mayo el montañero local Apa Sherpa lidera la expedición Eco Everest para recoger la basura ajena y, de paso, bajarse algún cadáver. Historias fascinantes y espeluznantes son las que se pueden contar sobre el Everest. No solo se siente el frío por las condiciones climáticas, sino por todo lo allí vivido.